Buenos días. We are here to give a message from the Word of God. Bueno, estamos aquí para dar un mensaje de la palabra de Dios. And we're going to talk today about a glorious church. Y vamos a hablar el día de hoy sobre la iglesia gloriosa. And this will be part 2 in a series of messages Y esta sería la segunda parte en una serie de mensajes on the books of the prophets. en los libros de los profetas. So we're going to start reading in Haggai chapter 1 verse 1. Entonces vamos a comenzar leyendo en Ageo capítulo 1 versículo 1. And it says, in the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Josadak, the high priest, saying, Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primero día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Thus speaketh the Lord of hosts, saying, This people say the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Well, what is the house ¿Y cuál es esta casa that this verse is speaking of de la cual este versículo está hablando, that must be built? que debe ser construida? Haggai was a prophet, Ageo era un profeta, and these words are prophesied not only to the people that were in his time, y estas palabras no solamente fueron profecía para la gente de su tiempo, but even more so to the people that are living in the last days. sino aún más para la gente que vive en estos últimos días. The books of the prophets were primarily written Porque los libros de los profetas fueron principalmente escritos for the sake of the people that are living in the last days, por amor a aquellos que están viviendo en los últimos días. and the house that God is building in this day that we're living in Y la casa que Dios está construyendo en los días que estamos viviendo is the spiritual house of God's people. es la casa espiritual del pueblo de Dios. 2 Corinthians 6:16 it says, In what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Segundo los Corintios 6, versículo 16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Now just think about that. Entonces, solamente piensen en eso. The living God, El Dios viviente, who is not a man, que no es un hombre, but rather a life-giving spirit, sino un espíritu que da vida, will dwell inside of va a habitar en medio de nosotros and walk around in y va a andar en medio flesh and blood human beings en cuerpos de carne y sangre that believe and put their trust in him. que creen en Él y ponen su confianza en Él. And where God's Spirit is, Y donde está el Espíritu de Dios, he brings along life, health, and peace. Él trae también vida, salud y paz. But we must learn to surrender our will Pero tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad. to him so that all of these blessings can operate within our lives. Tenemos que rendir nuestra voluntad a Él para que estas bendiciones comiencen a operar en nosotros. And that is where the work of building the house of God comes into play. Y es ahí donde esta labor de construcción, de construir la casa de Dios, entra en escena. Truly, it's just like John the Baptist spoke when somebody told him about Jesus. Y es justo como Juan el Bautista habló acerca de Jesús cuando él dijo He said, He must increase, que él debe crecer, but I must decrease. pero yo debo menguar. And this is a great work of building God's church Y esta es la gran obra de construir la iglesia de Dios into a functioning body en un cuerpo funcional, where each individual part is fully operating donde cada parte en lo individual está operando por completo in what it is called to do. y está haciendo su propósito.
And for this to happen, Y para que esto suceda, Jesus Christ must become more observable in our lives. y para que esto suceda, Jesucristo tiene que ser más observable en nuestras vidas. And our own will and our own desires Y nuestra propia voluntad y nuestros deseos must become less and less. deben de decrecer más y más. Because before, Menos. Ah, Less. but it's becoming... it's the same idea. Okay. and before Jesus can return, Y para que Jesucristo regrese, he must have this fully functioning body Él debe de tener un cuerpo funcional por completo, that above all other things para que por encima de todas las cosas understands what it means to have love one for another. entienda qué es tener amor los unos por los otros. 1 John 4:10, herein is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verse 11, beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Now that makes sense, Ahora, esto tiene sentido and it's easy to understand y es fácil de que lo entendamos. that if God loved us enough Que si Dios nos amó lo suficiente to die so that we do not have to be destroyed, como para morir, para que nosotros no tuviéramos que ser destruidos, then the least that we can do entonces lo menos que nosotros podemos hacer to show our love for him para que nosotros mostremos su amor por Él is to love our brethren. es amando a nuestros hermanos. Verse 12, no man has seen God at any time. If we love one another, God dwells in us, and his love is perfected in us. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. So we are here Entonces nosotros estamos aquí because we are seeking to know porque nosotros buscamos saber the invisible God, al Dios invisible, the one that gives us life, el cual nos da la vida, and the desire that we have y el deseo que nosotros tenemos to know him de conocerlo is reflected in the love that we show towards our brethren. es reflejado en el amor que debemos tener como hermanos. Now, in truth, Ahora, en verdad, many Christians do not want to believe muchos cristianos no quieren creer that the time has come for the house of the Lord to be built. de que el tiempo ha llegado para que la casa de Dios sea construida. And this is reflected in their lives Y esto se refleja en sus vidas and the way they treat other people. y en la manera en la que tratan a otras personas. So why is it that they don't want to believe? Entonces, ¿por qué motivo estas personas no quieren creer? Well, because truly most people don't want to pay the price Bueno, esto es porque la mayoría de la gente no quiere pagar el precio of offering their lives fully to the Lord de ofrecer sus vidas por completo a Dios for his en service. su servicio. People love too much the ways of the world. Porque la gente ama demasiado los caminos del mundo. But in truth, Pero en verdad, whether people want to be a part of this or not, si la gente quiere ser una parte de esto o no, the time for the house of the Lord to be built has come. el tiempo en el que la casa de Dios debe ser construida ha llegado. And if a Christian denies this fact, Y si un cristiano niega este hecho, he will then, unfortunately, entonces él, desafortunadamente, not be able to be a lively stone no será capaz de ser una piedra viva in the glorious building of the Church of Jesus en Christ este glorioso edificio de la Iglesia de Cristo, that is going to be built to perfection in Que se- these last days. que será construida en perfección en estos últimos días. 1 Peter 2:5, you also as lively stones are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Primera de Pedro 2:5 Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Well, naturally, Bueno, naturalmente, these lively stones estas piedras vivas are the people that are devoted to the cause son gente que es devota a la causa, of seeing the Word of God fulfilled a la causa de ver la palabra de Dios cumplida and God's holy building completed. y este cuerpo santo de Dios ser completado. And again, the greatest sign that God's Word is being fulfilled Y de nuevo, la señal más grande de que esto está sucediendo will be when God has people será cuando Dios tenga gente that understand what it means to love one another. que entienda qué significa amar al otro. There's more to this than people realize. Y hay más gente de lo que la gente se da cuenta. This is a great achievement Y este es un gran logro for God's people to understand the love of God enough de que el pueblo de Dios entienda cómo amarse los unos a los otros that they have a deep love one for another. y que tienen un amor profundo los unos por los otros. John 13:34, a new commandment I give unto you, Y eso es lo que dice. that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, By que this- también os améis unos a otros. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Well, the reason why this is such a great achievement in God's people Bueno, y la razón por la cual este es un gran logro entre el pueblo de Dios is that it takes people that have no pride in their life. es que se requiere de gente que no tenga orgullo en sus vidas. Pride causes people to despise others. Porque el orgullo genera que la gente desprecie a otras personas. And obviously, if you despise someone else, Y obviamente si tú desprecias a alguien más, you don't love them. no lo amas. So these people that are lively stones, Entonces esta gente que son piedras vivas, through fully offering their lives to the Lord, que ofrecen por completo sus vidas a Dios, are the ones that are building the house of the Lord. son los que están construyendo la casa de Dios. They're humble people, Son gente humilde people that are willing to lay aside the life that they could have upon this earth y son gente que tiene la capacidad de desechar la vida que podrían tener en esta tierra to seek the greater and eternal riches of Jesus Christ para buscar las riquezas eternas en Jesucristo and to help show others the way y que le enseñan a otros el camino that they can be saved from the evil of this world de que pueden ser salvos de la maldad de este mundo and can also have eternal riches with the Lord. y de que también puede tener riquezas eternas con Dios. And people that have a humble heart like this, Y gente que tiene un corazón humilde como that este, aren't looking for their own life in this world, que no están buscando su propia vida en este mundo, are the people that are truly preparing themselves son gente que verdaderamente se está preparando a sí misma for the marriage supper of the Lamb. para las bodas del Cordero. Because when the house of God is completed, Porque cuando la casa de Dios sea completada, the marriage supper of the Lamb will begin. entonces las bodas del Cordero comenzarán. Revelation 19:6, it says, "And I heard, as it were, the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigns." Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Now, this voice that John heard in the heavens Ahora, esta voz que Juan escuchó en los cielos, was all of the heavenly host of God, eran todas las huestes celestiales, rejoicing because the time had come que se estaba regocijando porque el tiempo había llegado, that God's church had come into perfection. de que la iglesia de Dios entrara en And the perfección. first fruits to the Lamb were taken from this earth alive Y que los primeros frutos para Cristo de esta tierra habían sido tomados con vida to the throne of God. hacia el trono de Dios. And Satan at this time is cast out of the heavens Y Satanás en este tiempo será echado fuera de los cielos and cast down to the earth. y será echado a la tierra.
So this is the time that all of God's heavenly host is patiently waiting for. Y este es el tiempo en el que todas las huestes celestiales están pacientemente esperando. Time of the birth of the manifested sons of God El tiempo en el que el nacimiento de los hijos manifiestos de Dios, that is spoken about in Revelation 12. del que se habla en Apocalipsis 12. Revelation 19:7, it says, "Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready." Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. So for what person did this woman make herself ready? Entonces, ¿para qué propósito esta mujer se preparó? So that she could be joined eternally to the bridegroom. Se preparó para que se pudiera unir eternamente hacia el esposo, The Lord Jesus Christ. que es Jesucristo. Let's use for an example, Usemos como un ejemplo grand wedding ceremony upon the earth. una gran celebración de boda sobre la tierra. People do not have a celebration like this. La gente no tiene una celebración como esta, You know, the celebration of a grand wedding, una celebración de una gran boda, without there being great preparations beforehand. en la que no haya grandes preparativos de por medio. Well, the marriage of Jesus Christ to his church Bueno, este matrimonio de Jesús con su iglesia will be the greatest celebration that has ever been. será la más grande celebración que haya habido. And there are great preparations for this wedding Y hay grandes preparativos para esta boda that have to be accomplished in the bride que deben de cumplirse tanto en la novia, en la esposa, before this wedding can take place. antes de que esta boda tenga lugar. Because the house of God Porque la casa de Dios, must first be built perfectly la casa de Dios debe ser primeramente construida en perfección, to the specifications of God's word. de acuerdo a las especificaciones de la palabra de Dios. Well, many people hear that. Y bueno, mucha gente escucha It's like, eso well, who can do that? y preguntan, bueno, ¿y quién va a poder hacer eso? The people that can do it La gente que lo puede hacer are the people that believe it can be done, es la gente que cree que se puede and hacer they're willing to make steps one at a time, y que está dispuesto a tomar pasos uno a la vez, moving forward until God can accomplish this in their lives. yendo hacia adelante hasta que Dios pueda hacer esto. So it's within this house, Entonces es dentro de esta this casa, house that we are building through learning the Word of God, esta casa que estamos construyendo al aprender la palabra de Dios, where the wedding of God's church to the Lamb will be performed. donde dentro de esta casa va a ser celebrada la boda de las bodas de Cristo. People are not working on this house. Porque la gente no está trabajando en esta casa. They will not be invited to the wedding. A esas personas no serán invitadas a la There's boda, a price to pay. porque hay un precio que pagar. Revelation 19:8, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. So the bride of Christ will be dressed in fine linen, Entonces, la esposa de Cristo será vestida en este lino blanco, white and clean. que es blanco y There limpio, will be no dark spots or corruption of the world y no va a haber manchas o corrupción del mundo present in the bride of que Christ. sean presentes en el cuerpo de Cristo. But they will come into the place Pero deben llegar hasta el punto where they are a people that will be clothed with righteousness de que serán gente que serán vestidas con justicia and the purity of the love of God. y con la pureza del amor de Dios. This is the wedding that we are preparing for Y esta es la boda que nosotros estamos preparando as we're striving every day to do the best we know how a medida de que nosotros luchamos para saber la mejor forma to walk in the footsteps of Jesus. en caminar en las pisadas de Jesucristo. This is the goal that we've given our lives for.
Y esta es la meta por la cual nuestras vidas van adelante. And even though this goal of perfection E incluso esta meta de perfección has to be accomplished in the individual lives of each one of us, debe de lograrse en nuestras vidas en lo individual. none of us Sin eso, will be able to do it without the help of the other members ninguno de nosotros será capaz de hacerlo Of the a body. través de la ayuda de los miembros del cuerpo de Cristo. of the body of Christ. Del cuerpo de Cristo. God's church is one body, Porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo and every part of that body has an important function to perform y cada parte del cuerpo tiene una importante función que desempeñar in bringing God's body into perfection. al traer al cuerpo en perfección. It says in Romans 12:4, "For as we have many members in one body, and all members have not the same office, Romanos 12:4, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. so we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another." Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. And truly, the reason why Jesus Christ Y en verdad, la razón por la cual Jesucristo has not yet been able to return no ha regresado is because he has never yet had es porque nunca ha tenido a perfectly functioning body in the earth. un cuerpo que sea perfectamente funcional en la tierra. There has never been a people Porque nunca ha habido un pueblo that have been able to work together long enough que haya tenido la capacidad suficiente para funcionar durante el tiempo suficiente and with enough patience and love for one another y con suficiente paciencia y con amor los unos por los otros until he would be able to complete para que entonces él pudiera completar the glorious house of God, esta gloriosa casa de Dios. which again, that house is his people. Y de nuevo, esta casa es el pueblo de Dios. But the time has come for us to work together Pero el tiempo ha llegado para que nosotros trabajemos juntos through the Word and through the Spirit of God a través de la palabra y a través del Espíritu de Dios so that the Lord can return. para que Cristo pueda regresar. And the people that hold together in love one for another Y la gente que se mantenga en amor los unos por los otros and that have no pride nor resentment against others in their y lives que no tenga orgullo ni resentimiento los unos contra los otros, will be the people será el pueblo that will dwell in his glorious house que descansará en esta casa gloriosa and that will be ready to meet the bridegroom when he returns. y que estará lista para conocer al esposo cuando regrese. Revelation 19:9, "And he saith unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he says unto me, These are the true sayings of God." Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. So, who are the people that are called unto the marriage supper of the Lamb? Entonces, ¿quién es esta gente que está siendo llamada a las bodas del Cordero? Well, actually, it's every Christian Bueno, de hecho es cualquier cristiano that is truly born into the kingdom of God. que verdaderamente ha nacido en el reino de Dios. And that means every person that is baptized in the Holy Ghost. Y esto significa que es toda persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Many people want to believe that there are shortcuts Porque hay mucha gente que quiere creer que hay atajos in getting to the marriage supper of the Lamb. para llegar a las bodas del Cordero. But there are no shortcuts Pero no hay atajos to get to the marriage supper of the Lamb. para llegar a estas bodas del Cordero. It will cost a person giving his heart, soul, mind, and strength. Sino que costará a cada persona el dar su corazón, su alma y su mente y sus fuerzas
to the Lord for him to be able to have a seat at the marriage supper of the Lamb. A Cristo para ser capaz o tener la capacidad de sentarse en las bodas del Cordero. If you think about it, there were no shortcuts for Jesus Si ustedes lo piensan de esta forma, no hay atajos para Jesucristo. when he came to die for our sins Cuando Él tuvo que morir por nuestros pecados, so that he could be the bridegroom. de manera que Él tuvo, de la manera en que lo tuvo que hacer para ser el esposo Of the perfect bride of Christ. de esta esposa perfecta de Cristo. He had to walk a steady life of faith and patience, Él tuvo que caminar una vida recta de fe y de paciencia, always believing the truth of God's word siempre creyendo la verdad de la palabra de Dios and never stepping off the path of life. y nunca desviándose del camino de vida. And it's the same way for us. Y de la misma forma para nosotros. We are to walk on this earth Porque nosotros caminamos en esta tierra the same way that Jesus Christ did, de la misma forma en que Jesucristo lo hizo, by faith por fe and not by sight. y no por vista. So let's take a look at the account in the Word Entonces veamos el relato en la palabra de Dios of the 10 virgins de las 10 vírgenes that were called to the marriage supper of the Lamb. que fueron llamadas a las bodas del Cordero. 5 of those virgins were ready to meet the bridegroom, 5 de esas vírgenes estaban listas para encontrarse con el esposo and 5 were not. y 5 no estaban listas. Matthew 25:1, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. So this account is speaking about virgins Entonces este pasaje está hablando de 10 vírgenes and virgins. y estas And vírgenes this account is speaking of God's people en este relato está refiriéndose al pueblo de Dios when they repent of their sins cuando ellos se arrepienten de sus pecados and accept the Lord into their life. y aceptan a Cristo en sus vidas. They are delivered out of darkness Ellos son liberados de la oscuridad and into the light of God's glorious kingdom. y son introducidos a la luz del reino de Dios. And they are made clean and pure in the sight of God. Y ellos son hechos limpios y puros a la vista de Dios. But now the faithful virgins Pero ahora estas vírgenes que fueron fieles are the ones that walk according to the laws and commandments of God's kingdom. son las que están caminando de acuerdo a las leyes y estatutos del reino de Dios. They, like all of the virgins, Ellas, como todas las vírgenes, all 10 of the virgins, de las 10, o sea, todas las 10 vírgenes, have been drawn out of the dark waters of the earth fueron tomadas de las aguas oscuras de la tierra and brought into the light of the Lord. y fueron traídas a la luz de Dios. And at that point, they begin their walk with the Lord Y en ese punto ellas comenzaron a caminar en Dios so that they can learn to hold the purity and holiness of God within their life. de manera que ellas pudieran aprender a retener la pureza y la santidad de Dios. Hold that holiness and purity O sea, de retener esa santidad y pureza within the earthly vessels of their human bodies en estos recipientes terrenales que son nuestros cuerpos until the time comes that they can be made perfect in the eyes of the Lord. hasta que llegara el tiempo en el que ellas pudieran ser hechas perfectas a los ojos de See, Dios. and we know this is ups and downs, ins and outs, and a lot of things to work through with people. Y sabemos que hay muchas idas y venidas, idas arriba, idas abajo, hasta que Dios trabaje con nosotros. But if people do not give up Pero si la gente no se rinde and they continue y continúa moving forward, yendo hacia adelante, if they miss it, they get back up, get back on the path of life. de que si ellos cometen un error o se salen del camino, pueden regresar al camino, God will have mercy, y si regresan al camino, Dios tendrá and they'll misericordia. come to the point where they will not step off the path of life in any way. Y llegará hasta el punto en el que estas personas no se salgan del camino en ningún punto de sus See, vidas. so we're coming to the point now
Y ahora estamos llegando hasta el punto en este tiempo It's going to be pretty hard for some people to step off the path of life en el que será muy duro para que la gente se salga del camino de vida, because they know what is in the darkness porque sabe que hay una oscuridad and they know the traps y sabe cuáles son las trampas and they know that's not what they want, y saben que eso no es lo que quieren and they tend to stay on the path of life. y tienden entonces a quedarse en el camino de And vida things will get better and better for them. hasta que las cosas se mejoren y mejoren cada vez más. Now, down through the generations of time, Ahora, a través de la generación de los tiempos, there have not been very many people a través de los tiempos no ha habido mucha gente that have been willing to allow God que le ha permitido a Dios to perform His perfect work lograr su obra perfecta in their lives. en sus vidas. But the time that we are living in Pero el tiempo en el que estamos viviendo is not a time like other times. no es un tiempo semejante a otros que hemos vivido. These are the days Estos son los días when the power of God en los que el poder de Dios is going to be released in the earth estará siendo liberada en la tierra in a way that man have never seen before. en una forma en la que el hombre nunca ha visto. And most of this power Y mucho de este poder, yeah, let's see. Get it. Yeah, I'll press it here. It's not. okay. Well, this is going to be an interesting thing. That's right. Every time somebody sends it, Actually, this is the third time that it happens. Yeah, Is there a What do you setting where you don't Pues yo receive no le veo la messages? opción de pausar. let's leave it for now. Let's just go. Okay. We'll leave it for now. ¿Así? Most of this power will be manifested. Is that what we said, or is that what we have to say? Is that we already said. We already said that? Uh-huh. Okay. But for sure, they will be very humble, determined, Y de forma segura habrá gente que sea determinada, diligent, and hard-working people. diligente y trabajadora, Because that's the type of person that Jesus was. porque ese es el tipo de gente de la que es exactamente igual a Jesús. So let's go back to Matthew 25 and talk more about these virgins. Entonces regresemos a Mateo 25 y hablemos de los demás versículos. Verse 2 it says, "And 5 of them were wise and 5 were foolish." Dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. So again we have 10 virgins. Entonces de nuevo, tenemos a 10 vírgenes. 5 were wise and 5 were foolish. 5 eran sabias y 5 eran necias. Verse 3, "They that were foolish took their lamps and took no oil with them." Mateo 25:3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Now the lamps Ahora, estas lámparas represent the life and the light of Jesus Christ representan la vida y la luz de Jesucristo that is placed within each person que ha sido puesta en cada persona, that is saved and filled with the Holy Ghost. que ha sido salvada y llenada con el Espíritu Santo. But what good are lamps Pero ¿qué de bueno tienen las lámparas if they have no oil to burn? si no tienen aceite que quemar? The lamp of the light of Jesus Christ, La lámpara de la luz de Jesucristo, again, like we said before, y de nuevo, como hemos dicho anteriormente, is placed within us when we're baptized in the Holy es Ghost. puesta en nosotros cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. But we are the ones Pero nosotros somos that have to provide the oil for that lamp los que debemos de proveer ese aceite para esas lámparas, in order for it to burn brightly in our lives. para que puedan brillar de una manera resplandeciente en nuestras vidas. And the oil that keeps the lamp burning Y el aceite que continúa quemándose is the anointing of knowledge, wisdom, and understanding of God's Word es la unción de conocimiento, sabiduría y entendimiento de la palabra de Dios that God gives to us que Dios nos da as He sees our diligent life of faith
obedience, and love. A medida de que Él ve nuestra vida de fe, de obediencia, As we are working to bring forth fruit pleasing to Him. a medida de que trabajamos para traerle fruto complaciente a Dios. And when that oil is in our hearts Y abundantly, cuando ese aceite está en nuestros corazones de forma abundante, let's see, it causes the fire of God's love to burn hot within us. eso causa que el fuego de Dios, de ese amor de Dios que empieza a quemar en nosotros, And then we are functioning as lively stones y entonces comencemos a funcionar como estas piedras vivas. and God's building is being prepared to meet the bridegroom, Jesus Christ. Y entonces esta construcción de Dios está siendo preparado Sí. para el esposo. A lot of these things work together. Y muchas de estas cosas funcionan juntas. So we will be worthy to be seated at the marriage supper of the Lamb. Entonces nosotros debemos ser dignos para poder sentarnos en las bodas del Cordero. If we continue as lively stones, Si nosotros continuamos como piedras vivas working on God's holy building. que estamos trabajando en el cuerpo de Dios. But if a person does not have oil in his lamp, Pero si una persona no tiene este aceite en su lámpara, because he has not diligently sought the Lord, porque no ha buscado diligentemente a Dios, even though he has the lamp of the Holy Ghost in his life, y aunque esa persona pueda tener la lámpara del Espíritu en su vida, without oil, sin ese aceite, the fire will not burn in that lamp. el fuego no va a quemar en esa See, lámpara. and he won't be working on the building of God, Y no estará trabajando en este edificio de Cristo. and neither will there be a seat for him Y tampoco entonces habrá un asiento para él at the marriage supper of the Lamb. en las bodas del Cordero. So it's very important for a Christian Entonces es muy importante para un cristiano to work trabajar to keep the fire of love for God burning in his life. para mantener este fuego de Dios ardiendo en su vida. And that's where it's important Y ese es el motivo por el cual es importante for God's people to love one another, para que el pueblo de Dios se ame los unos a los otros. because we receive encouragement Porque nosotros recibimos ánimo and help y ayuda from each other. de los otros. The Bible talks about iron sharpening iron. La palabra de Dios dice que el hierro con el hierro se abusa. See, as we prefer each other Mientras nosotros nos preferimos los unos a los otros above ourselves, y por encima de nosotros mismos, and we don't think more highly of ourselves than we should, y no pensamos con un mayor concepto de nosotros del que debemos de tener, see, then we're in a good place to lift up our brethren and help them, entonces estamos en un muy buen lugar para poder amar a nuestros hermanos y ayudarlos, to be encouraged to continue moving forward in the Lord. para animarlos para que sigan caminando hacia adelante con Dios. So there's a big difference between people that have oil in their lamp Entonces hay una gran diferencia entre la gente que tiene aceite en su lámpara and people that do not. y la gente que no tiene aceite. In verse 3 it says, "They that were foolish took their lamps and took no oil with them." Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. So the foolish person in this account Entonces la persona insensata en este relato is one that has a lamp from God, es la que tiene una lámpara de Dios, which means he's been baptized in the Holy Ghost. es decir, que tiene el bautismo en el Espíritu, But because they were not diligent pero porque no fueron diligentes to live a life of faith, obedience, and love towards God, y no vivieron una vida de fe, de obediencia y amor hacia Dios, but instead they were spiritually lazy and unthankful, sino que más bien fueron ingratos y flojos espiritualmente hablando, for what the Lord had done for them, por lo que Dios hizo por ellos. they received no oil for their lamps. Entonces estas personas por eso no recibieron aceite para sus And lámparas instead they walk on in the cold, dark world, y en su lugar se empezaron a caminar en el mundo frío y oscuro, trying to eke out, to work out an existence y empezaron a
A tratar de descifrar. Ajá, tratar de descifrar su existencia some way through the ways of the world. de alguna forma a través de las propias formas del mundo. Verse 4, but the wise took oil in their vessels with their lamps. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. So now the vessels that it talks about in this verse Entonces, estas vasijas de las que está hablando en esos versículos are the mortal bodies of each one of us. son los cuerpos mortales de cada uno de nosotros. So we have mortal bodies, Entonces tenemos cuerpos which are the mortales, vessels. que son estas vasijas, We have lamps, tenemos lámparas, which is the baptism in the Holy Ghost. que es el bautismo en el Espíritu Santo, And we have works, y nosotros tenemos obras, which is our desire to draw close to the Lord, que es nuestro deseo para acercarnos más a Dios, and through which desire God fills us with His wisdom and understanding of His Word. y es a través de ese deseo en el que Dios nos empieza a llenar de más entendimiento en su palabra. Verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Mateo 25:5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. So when it says that they all slumbered and slept, Entonces, cuando dice que todas cabecearon y se durmieron, means that they were resting in the course of action fue que ellos comenzaron a descansar en este curso de acción that they had chosen for their lives. que ellos habían escogido para sus vidas. Some were walking in the light of God's Word, Algunos estaban caminando en la luz de Dios and some were following the darkness y otros estaban siguiendo la oscuridad. by walking after their own understanding. Siguiendo esa oscuridad al caminar bajo su propio entendimiento. This is a time that we're living in now. Y ese es el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Men have a choice Porque el hombre tiene una to elección walk in the light of God's Word de caminar en la palabra de Dios, en la luz de la palabra de Dios, or to walk after their own understanding, o caminar en su propio entendimiento. which then the person is walking in darkness. Y por supuesto, la gente está caminando en la oscuridad. Now the bridegroom has not yet come, Ahora, el esposo aún no ha llegado and we do not know the day nor the hour when he will. y no sabemos el día ni la hora en el que él lo hará. Christians are making their choice as to what they want to do with their lives. Porque los cristianos están tomando su decisión de qué es lo que quieren hacer con sus vidas. Walk after the truth of God's Word, Caminar en pos de la verdad de la palabra de Dios or leave God's Word o dejar la palabra de Dios and follow after a form of religion. y seguir una forma de religión. One of these two choices is wise, Y una de cada una de estas dos decisiones, and one is foolish. una es sabia y la otra es necia. One leaves a person with oil in his lamp, Una deja a una persona con aceite en su lámpara so there's fire for God to burn, para que haya fuego que quemar a Dios, and the other choice leaves a person with a lamp that has no oil, y la otra deja a una persona con una lámpara sin aceite. and the fire of God does not burn in their lives. Y el fuego de Dios no está quemando en sus vidas. Matthew 25:6, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom comes, go out to meet him. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. So this is the time that Jesus warned us to watch for in Mark 13. Entonces, este es el tiempo en el que Jesús quiso que veláramos. And we watch by doing all that we know to walk in the footsteps of Jesus. Y nosotros hacemos todo lo que podemos para caminar en las pisadas de Cristo. People wonder, how do I watch? Y bueno, la gente dice, bueno, ¿cómo vigilo para que esto If you're pase? doing all that you know to walk like Jesus walked, Y es si tú haces todo lo que sabes para caminar como Jesucristo. you will be found to be watching. Entonces, si tú haces esto, serás hallado de una forma vigilante. And you will know and you will be aware of things in the Spirit. Y tú entonces vas a saber y vas a entender cosas en el That Espíritu men of the earth do not see. que la gente en la tierra no puede And ver. you will not be overtaken as a thief in the night when the Lord comes. Y no serás sorprendido como cuando viene el ladrón por la noche. Mark 13:35, watch therefore, for you know not when the master of the house comes, at evening, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning. Marco 13:35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Lest coming suddenly he find you sleeping.
Versículo 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. And we know that this is how God moves, Y nosotros sabemos que esta es la forma en la que Dios se mueve, suddenly, de una manera repentina. at a time when people that are not watching least expect it. Y lo hace en un tiempo en el que la gente no está observando y tampoco lo espera. Verse 7, it says, Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. So the 5 foolish virgins had not been diligent Entonces las 5 vírgenes que fueron insensatas y que no fueron diligentes to keep oil in their lamps and to trim their wicks properly. para que tuvieran aceite en sus lámparas, para que sus mecheros pudieran quemar propiamente. In other words, they were not diligent to keep the word of the Lord. En otras palabras, no fueron diligentes para guardar la palabra de Dios. Verse 8, And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are going out. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. People look for shortcuts. Y la gente busca They want atajos. an easy way to be part of the marriage supper of the Lamb. Y busca la forma fácil en la que puedan ser partícipes en las bodas del Cordero. But there are no shortcuts. Pero no hay atajos. And what this verse says will happen to God's people that have paid the price to continue in His Word. Y esto es algo que va a pasar al pueblo de Dios que pagó el precio para poder estar en las bodas. When the time comes that Satan moves against the people of the earth Porque cuando llegue el tiempo y Satanás comience a moverse en contra de la gente, in a way that they have no natural defense for, a la gente de esta tierra, en una forma en la que ellos no tienen una defensa natural, in a way that goes beyond all the natural wisdom and understanding that man has, y que va en contra de cualquier tipo de entendimiento que tiene el hombre. they will then turn to God's people for help. Entonces ellos querrán acudir al pueblo de Dios por ayuda, But for many, it will be too late. pero para muchos será demasiado They tarde. will have no oil in their lamps, No van a tener aceite en sus and lámparas. it's impossible for us to give to them Y es imposible para que nosotros les demos a ellos what we have received lo que hemos recibido through daily living a life of faith and patience in God's Word. lo que hemos recibido a través de vivir una vida de fe y de paciencia See, it's a great work that God is doing. en la palabra de Dios, y es una obra grande que It Dios está haciendo. just does not happen overnight. Y esto es algo que no solamente sucede de una noche a otra, It takes great faith and patience. porque requiere de grande fe y de paciencia. And men have the opportunity now Y el hombre tiene la oportunidad ahora to turn to the Lord for help de acudir a Dios por ayuda, by laying their life on the altar of Jesus Christ. al dejar sus vidas en el altar de Jesucristo. But if they love the proud ways of the world too much, Pero si ellos aman demasiado estas formas orgullosas del mundo, they won't come to the Lord, no van a venir a Dios and they'll continue to play religious games with God y van a continuar jugando juegos religiosos con Dios by using His name and quoting His word, al usar su nombre y citar su palabra. when in their hearts they have no intention Pero en sus corazones no hay intención of doing what His word tells them to do. de hacer lo que la palabra de Dios dicen que haga. So anyone that is truly baptized in the Holy Ghost, Entonces cualquier persona que ha sido verdaderamente bautizada en el Espíritu Santo, like we said, has a lamp como hemos dicho, tiene una lámpara that burns the fire of God within him. que quema el fuego de Dios dentro de él. But without a true and honest heart, Pero sin un corazón que sea honesto, he will not seek God, esa persona no buscará a and Dios consequently will not receive the oil that comes to us y de forma consecuente no va a recibir el aceite necesario through living a life of faith and obedience to the Word of God. que viene a través de vivir una vida de fe y de obediencia a la palabra de Dios. And when the voice of the Lord sounds out Y cuando la voz de Dios suene to come to the marriage supper of the Lamb, para llamar a las bodas del Cordero, for those people that have not
paid the price, Para aquella gente que no pagó el precio, there will be no fire in their lamps. no va a haber fuego en sus lámparas, And because they did not prepare their lives to meet him. porque no prepararon sus vidas para conocerle. Verse 9, but the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but you go to them that sell, and you buy for yourselves. Mateo 25:9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. And like we said, by that time, if they haven't come to the Lord, Pero como hemos dicho, para aquel tiempo cuando venga Dios, for many it will be too late. para muchos ya será demasiado tarde. Verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Mateo 25:10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. So it will be just like it was in the days of Noah. Entonces será justamente como en los días de Noé, Because Noah was a man porque Noé fue un hombre that was willing to put in the hard work que estuvo dispuesto a meterse en esta obra de Dios, that was necessary de que era necesario, to complete a structure, de que era necesario completar una estructura, which in this case was the ark that he built, que en este caso era la arca que él construyó, that would save him from the judgments of God. que lo salvara de los juicios de Dios. Even when all the people around him laughed him to scorn, Incluso cuando la gente que lo rodearon se rieron de él y lo escarnecieron, because building this ark on dry land looked like such a foolish endeavor. porque el construir un arca en un lugar donde había desierto, no había agua, era como una obra pues tonta. But on the day that God shut the door to the ark and the rains began, Pero el día en el que Dios cerró la puerta del arca y la lluvia comenzó a caer, we can be sure that they weren't laughing anymore. estamos seguros de que esas personas ya no se estaban riendo. And for them, it was too late to do anything about it. Y para ellos fue demasiado tarde para hacer algo al respecto. And it will be that way for many people in our time, Y será de esa forma para mucha gente en nuestro tiempo. especially people that have called themselves Christians, Y especialmente para gente que se llama a sí misma cristiana. but we're not willing to live a Christian life. Pero no estamos dispuestos a vivir una vida cristiana. So we have been warned Para gente que no está dispuesta a vivir una vida cristiana. to get ready for the return of the Lord, Para que prepararse para la venida de Jesucristo. to get our lives right with God. Para tener nuestras vidas bien con Dios. And that's what we're doing. Y eso es lo que estamos haciendo. Matthew 25:11, afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. But he answered and said, truly I say unto you, I do not know you. Mateo 25:12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Matthew 7:21, not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and in your name cast out devils, and in your name done many wonderful works? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? See, these are the works that people do Entonces estos son el tipo de obras que la gente hace, that make others feel like they're people of God. que hacen sentirlos como el pueblo de Dios. And yet in the eyes of Jesus Christ, Pero a los ojos de Jesucristo, these things may mean nothing to him. estas cosas no significan nada para él. If a person does not live a humble life of obedience to God's word, Si una persona no vive una vida de obediencia y de humildad hacia la palabra de Dios, his works will be rejected. sus obras serán rechazadas. Matthew 7:23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity.
Versículo 23, entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. And truly men that are walking in pride, Y verdaderamente la gente que está caminando en orgullo, whether they call themselves Christians or not, sin importar que se llamen cristianos o no, are working iniquity in the earth. están trabajando injusticia en la tierra And many people are being deceived by their deceitful ways. y están siendo engañadas por estos caminos engañosos. Matthew 25:13, watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man comes. Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Haggai 1:3, then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Versículo 3 de Ageo 1, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, is it time for you, O you, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? versículo 4, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y estar esta casa desierta. Now this is speaking of God's people Ahora aquí se está hablando del pueblo de Dios that are trying to find comfort in the things of the earth. que está tratando de hallar comodidad en las cosas de la tierra. And truly many people do take comfort Y en verdad hay mucha gente que se acomoda in things of the earth that they feel they can count on. en las cosas de la tierra en las que ellos sienten que pueden contar. But men are blinded, Pero el hombre está cegado and they do not see y no está viendo that there is nothing in this earth de que no hay nada en esta tierra that they can trust in that will save them from trouble. en lo que ellos puedan confiar y que los pueda salvar cuando vengan los problemas. The earth and all that is in it Porque la tierra y todo lo que hay en ella is cursed está maldecida and scheduled for destruction at a time y está destinada a destrucción cuando llegue el tiempo, when unbelievers are least expecting it. cuando los incrédulos menos lo esperen. 1 Thessalonians 5:1, but of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. Primera de Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Well, who is he talking about when he says they? Y bueno, ¿de quién está hablando cuando habla de un ellos? He's talking about unbelievers and Christians Está hablando de los incrédulos y de los cristianos that have not prepared their life for the coming of the Lord. que no prepararon sus vidas para el advenimiento de Cristo. Verse 4, but you, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. So if we are diligently keeping the word of God Entonces, si nosotros estamos guardando diligentemente la palabra de Dios and learning to move with the sweet, peaceful voice of God's Spirit, y estamos aprendiendo a movernos con esta dulce y apacible voz del Espíritu de Dios, then we will not be overtaken by the plagues of darkness entonces no seremos sorprendidos por estas plagas de oscuridad that are flooding the earth. que están inundando la tierra. And when people are losing their minds with fear Y cuando la gente comienza a perder la cabeza con miedo of the things that are coming on the world, por las cosas que están viniendo a la tierra, we will be at peace, nosotros estaremos en paz. knowing that since we're doing everything we know to keep the words of Jesus Christ, Porque sabemos que desde que nosotros guardamos las palabras que dio Jesucristo, that we're safely resting in His arms. entonces nosotros estamos descansando seguramente en sus armas, en sus brazos. Verse 5, you are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. People that walk after their own natural understanding are walking in darkness. Porque la gente que está caminando bajo su propio entendimiento está caminando en oscuridad. And this is an amazing thing Y esto es algo asombroso, because the systems and the science of man porque los sistemas y la ciencia del hombre, is all set up by Satan todo eso fue puesto por Satanás to ensure that men do not learn to put their trust in God. para asegurarse de que el hombre no aprenda a poner su confianza en Dios. Just think what happens when problems appear in people's lives. Solamente piensen en qué es lo que sucede cuando los problemas surgen en la vida de las personas. Do they humbly fall on their knees and ask the Lord for help? Ellos humildemente caen de rodillas y piden a Dios por ayuda And then turn to His Word for counsel on what to do? y van a su palabra para obtener consejo de qué hacer. No, most people turn to their own human mind No, muchos de los hombres acuden a su propio entendimiento humano and to the wisdom and systems of man y a la sabiduría y a los sistemas del hombre to try and defeat a spiritual foe para intentar derrotar a un enemigo espiritual that is not defeated by the carnal weapons of man. al cual no se puede vencer a través de las armas carnales del hombre. It cannot be done. No se puede hacer así. There is no medicine of man, No hay medicina del hombre, no pills, no hay pastillas, no shots no hay inyecciones that can defeat a spiritual foe. que pueda vencer a un enemigo espiritual. Satan just sits in the heavens and laughs Porque Satanás solamente se sienta en los cielos And- y comienza a reír and mocks at the foolishness of man y se burla de la necedad del hombre when he sees them trying to overcome the plagues that he puts upon them. cuando ve que el hombre trata de vencer las plagas que él ha puesto sobre los hombres. He knows Porque él that sabe there is no power de que no hay poder outside of the Word of God fuera de la palabra de Dios that can ever overcome him in any way. y que se pueda vencerlo a él de alguna forma. Not the greatest physicians, Ni siquiera los grandes físicos, not the greatest scientists, no los grandes científicos, not the greatest ni engineers los grandes ingenieros that are in the world have any power que están en el mundo tienen el poder, against the spiritual powers of darkness that rule the earth. tienen poder en contra de los poderes espirituales de la oscuridad que reina la tierra. Our help is in the name of the Lord and in Him only. Nuestra ayuda es en el nombre de Dios y solamente en And Él. if we want His help, Y si nosotros queremos su ayuda, then we need to be willing to do what it takes to please Him. entonces es mejor que nosotros comencemos a hacer lo que a Él le agrada. Verse 6, therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Versículo 7, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. So naturally the night that it is speaking of here Entonces, naturalmente, la noche de la que está hablando este versículo is the spiritual darkness that covers the earth. es la oscuridad espiritual que cubre la tierra. Verse 8, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. So faith, hope, and love Entonces, fe, esperanza y amor are the three things upon this earth son las tres cosas sobre esta tierra that keep us moving forward in God towards our goal. que nos mantienen moviéndonos hacia adelante a nuestra meta en Dios. And those things are a big part Y esas cosas son una gran parte of the spiritual armor of God. de la armadura espiritual de Dios. Verse 9, for God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. So if we continue pressing forward in God, Entonces, si nosotros continuamos prosiguiendo en Dios, using the wisdom that He gives us, usando la sabiduría que nos da, we will not have to feel the wrath of God entonces nosotros no tendremos que sentir la ira de Dios that is going to swallow up and destroy all things upon the earth. que va a tragar y a destruir todas las cosas de la faz de la Right tierra. through all of it, we will know the peace and the love of God. Y nosotros a través de todo ello vamos a conocer el amor y la paz de Dios. And God will keep us Y Dios nos guardará from all of these terrors that are going to befall the earth. de todos estos terrores que comenzarán a caer en la tierra. So we must keep building Entonces nosotros debemos continuar construyendo till the building of God has reached completion, hasta que la obra de Dios llegue a su plenitud. because we'll be just like it was in the time of Noah. Porque será justo como en el tiempo de Noé. So God is very good. Entonces Dios es muy bueno. Thank God for all that He has done for us, Agradezcan a Dios de todo lo que Él ha hecho por nosotros all that He has set before us. y todo lo que Él ha puesto para nosotros. Amen. Amén. You got it.